Hola a todos, mi nombre es Elena María Arzuza Rivera del programa técnico profesional en prevención de riesgos laborales. El día de hoy estaremos hablando sobre la detección de los agentes contaminantes y los equipos de medición. Iniciamos. Entre los objetivos principales de la higiene industrial está la detección de los efectos de los agentes nocivos sobre la salud de los trabajadores. Para ello es necesario identificar el agente contaminante en el puesto de trabajo con el fin de evaluar e implementar las medidas de control preventivas necesarias que prevengan los daños a la salud de estos trabajadores. Continuamos con los agentes contaminantes. En este caso nos vamos a centrar en los físicos y en los químicos. Los físicos se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos. Entre ellos están la iluminación, el ruido, la temperatura, vibraciones, etc. Tenemos una imagen de ejemplo donde nos podemos guiar. Encontramos ruido, iluminación, vibración, radiaciones, etc. Seguimos con los químicos. Estos químicos son aquellos que se derivan del uso o la presencia de sustancias peligrosas. Ellos pueden ser vapores, gases, aerosoles, los metales, etc. Seguimos con los equipos de medición. En este caso del ruido. Estos son dispositivos utilizados para registrar y evaluar los niveles de ruido del entorno. Estos tienen la finalidad de tomar medidas. ¿Para qué? Para proteger la salud auditiva de los trabajadores y que los daños sean mínimos. Para ello se realizan estudios de sonometría o dosimetría. En el caso de la sonometría es la medición del ruido en el entorno laboral y que su estudio depende de las fuentes sonoras del ruido interno que se relaciona con la actividad de la empresa. Ese estudio se debe realizar con un sonómetro y que ese sonómetro debe estar debidamente calibrado. ¿A qué nos va a ayudar ese sonómetro? Ese sonómetro nos ayuda, ¿por qué? Porque responde ante un sonido de una forma aproximada a como lo haría el oído humano. Esta es una herramienta que es imprescindible para medir la presión sonora. En el caso de la dosimetría, es la medición que se realiza por el diagnóstico de una patología a un trabajador. Este se realiza con un dosímetro, que es un instrumento de medición de dosis absorbida en un contexto de protección radiológica. Tenemos también unas imágenes de ejemplo que las podemos observar. La parte superior es la del sonómetro, la inferior del dosímetro. Finalmente, en los efectos a la salud que se pueden presentar debido al ruido, tenemos por ejemplo la irritabilidad, el estrés, el aumento de la presión arterial, puedes tener taquicardia, insomnio, etc. El equipo de medición utilizado en la iluminación. Estos equipos son dispositivos para medir la cantidad de luz en los entornos de trabajo, pero en un entorno específico. Algunos de estos equipos incluyen, por ejemplo, luxómetro, fotómetro, etc. Para ello se realiza un estudio llamado luxometría. Esta mide la iluminación en los puestos de trabajo y esta se debe realizar con un luxómetro que debe estar también debidamente calibrado. Este luxómetro permite medir simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva en un ambiente o de un ambiente. Tenemos el ejemplo también del luxómetro en la parte inferior del fotómetro. Lo podemos observar en pantalla. ¿Por qué son importantes estos instrumentos? Ya que nos ayudan a evaluar la iluminación en espacios interiores o exteriores de los entornos de trabajo, asegurando así
que se cumplan los estándares de iluminación necesarios para garantizar la seguridad y salud a nuestros trabajadores. Los equipos de medición de material particulado son fundamentales para evaluar la calidad del aire y detectar posibles riesgos para la salud. Estos equipos pueden medir partículas sólidas y gotas líquidas presentes en el aire, lo que permite identificar y evaluar la presencia de contaminantes. Su funcionamiento incluye la captura de partículas en filtros o detección mediante tecnologías láser. La medición se realiza a través de análisis y cálculos que determinan la concentración de material particulado en el aire. Además, es importante considerar características como la presión, la sensibilidad y la portabilidad de los equipos. Los equipos de medición de gases son fundamentales para monitorear la calidad del aire y detectar posibles riesgos para la salud. Pueden ser portátiles o estacionarios y vienen en diferentes formatos como detectores de gases, analizadores de gases y medidores de gases. Estos equipos pueden medir gases como el dióxido de carbono, la temperatura y la humedad del aire. Además, también pueden medir otros gases como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, entre otros, dependiendo de su aplicación específica. Hola, mi nombre es Sharon Juliana Herrera Carvajal y hoy les vengo a hablar sobre los equipos de medición de la vibración. Estos equipos son fundamentales para monitorear y controlar la vibración en diferentes aplicaciones industriales, estructurales o maquinaria. Algunos de estos equipos más comunes son los acelerómetros, analizadores de vibración, medidores de vibración portátiles y sistemas de monitoreo continuo. Los acelerómetros son sensores que miden la aceleración experimentada por un objeto debido a la vibración. Pueden ser usados a medir la vibración en máquinas, estructuras, vehículos, entre otras cosas. Los analizadores de vibración, estos son dispositivos que recopilan datos del acelerómetro y los analizan para proporcionar información detallada sobre la vibración como amplitud, frecuencia y forma de onda. Los medidores de vibración portátiles son equipos compactos que permiten a los técnicos realizar mediciones rápidas y sencillas de la vibración en diferentes puntos. Es mucho más rápido. Y el sistema de monitoreo continuo, que son sistemas más complejos y se utilizan para monitorear la vibración de forma continua en entornos críticos como las plantas industriales. Estos equipos son fundamentales para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de maquinaria y estructuras, así como prevenir daños costosos debido a la vibración excesiva en diferentes. Ahora hablaremos de los equipos de medición de contaminantes químicos. Tenemos aquí espectrómetros de masa. Estos instrumentos son capaces de identificar y cuantificar compuestos químicos presentes en muestras de aire, agua y suelo. Son muy sensibles y pueden detectar incluso trazas de contaminantes. Tenemos cromatógrafos de gases utilizados principalmente para analizar muestras de aire. Estos equipos separan los componentes químicos de una muestra y los identifican con alta precisión. Analizadores de flujo continuo. Estos dispositivos se utilizan para monitorear la concentración de contaminantes químicos en el aire ambiente de forma continua y en tiempo real. Los medidores portátiles de aire son dispositivos compactos que permiten a los técnicos tomar muestras de aire en diferentes ubicaciones para medir la presencia de contaminantes específicos. Y también tenemos a los fotómetros y espectrofotómetros. Estos equipos se utilizan para medir la concentración de los contaminantes específicos mediante la absorción de la luz a la longitud de ondas específicas. Estos equipos son esenciales para monitorear y controlar la presencia de contaminantes químicos en el medio ambiente, garantizando así la seguridad y salud del trabajador. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un caso en una empresa que fabrica productos químicos donde los trabajadores manipulan sustancias tóxicas para la elaboración de estos productos.
Uno de los trabajadores de la empresa está encargado de verter y mezclar sustancias químicas en un área de producción. A pesar de que este trabajador utiliza su EPP, equipo de protección personal, como los guantes y la mascarilla, él comienza a experimentar problemas respiratorios e irritación en la piel luego de varias semanas de trabajo. En esta empresa, después de lo sucedido con el trabajador, hacen una evaluación de higiene industrial, donde se descubre que las sustancias químicas que el trabajador maneja están generando vapores tóxicos que afectan la salud. Y comenzaron a hacer mediciones con medidores de gases y determinan que los niveles ciertos de compuestos químicos en el aire superan los límites permitidos. Punto B. Explica el equipo de medición que se debe usar para evaluar el riesgo o agente contaminante identificado, es decir, cómo funciona, cómo se realiza la medición y todas las características del equipo que usted considere relevante. Bueno, los equipos de medición utilizados para evaluar el riesgo de un agente contaminante identificado varían según el tipo de contaminantes y el entorno en que se encuentra. A continuación explicaré cómo funcionan las características relevantes de algunos de los equipos de medición más comunes. Bueno, analizador de gases portátil. Funcionamiento. Los analizadores de gases portátiles utilizan sensores electroquímicos, infrarrojos o fotoacústicos para detectar y medir la concentración de gases en el aire. Estos dispositivos suelen tener pantalla digital que muestra los resultados en tiempo real. Medición. La medición se realiza colocando el analizador en el área donde se sospecha la presencia del gas. El dispositivo tomará una muestra del aire y mostrará la concentración del gas detectado en partes por millón, ppm o en porcentaje. Características relevantes: portabilidad, facilidad de uso, precisión, rango de detención, duración de la batería, capacidad para medir múltiples gases, resistencia a condiciones ambientales adversas. Muchas gracias. Llegamos finalmente al punto C de nuestro caso expuesto, que son las recomendaciones o medidas de prevención para la intervención o control del agente contaminante identificado. Para protegerse de los agentes químicos hay que tener en cuenta lo siguiente. Estas son unas recomendaciones generales. Usar los equipos de protección personal recomendados por higiene y en el permiso de trabajo. En caso de que el equipo se dañe, el equipo de protección personal debe ser cambiado inmediatamente. También tener en cuenta que los productos están registrados en hojas de evaluación, sus propiedades, cómo se deben transportar, almacenar y manipular. Debemos estar muy atentos a eso. No manipule sustancias químicas sin informarse previamente de su naturaleza, propiedades físico-químicas, peligros y las precauciones. Entonces, ¿qué pasa? Que usted no puede manipular una sustancia, un químico del cual no tenga un previo conocimiento. No lo debe hacer, jamás, porque usted no sabe qué es lo que va a manejar, cómo lo debe manejar y a qué peligros está expuesto. Seguimos. Establezca el grupo de peligrosidad al que pertenece cada sustancia. Ejemplo, si son explosivos, inflamables, oxidantes, tóxicos o corrosivos. Seguimos. Evite manipular sustancias químicas peligrosas si no ha sido entrenado para hacerlo. Lo que les mencionaba anteriormente. Si usted no tiene conocimiento sobre cómo se maneja esa sustancia, por ningún motivo la debe manipular. Entonces, el encargado no puede decirle a usted que maneje ese tipo de sustancia porque usted no está capacitado y usted debe expresar su negativismo, su negatividad ante ello, porque usted no puede, porque no está capacitado, no sabe de ese producto, de esa sustancia, cómo manipularla, etc. Verifique que en el lugar de trabajo no existan recipientes sin rotular.
Importante que no coma dentro del laboratorio, no fume mientras manipula sustancias químicas ni en áreas cercanas al almacenamiento de ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que una de esas sustancias pueden ser explosivas. Seguimos ahora con la ropa adecuada para manipulación de los elementos químicos. En este caso, como primera opción, se trata de evitar estrictamente cualquier contacto de inhalación. Entonces, para ello, debemos usar respirador con filtros apropiados según las sustancias manejadas. El overol debe ser de cuerpo entero, con gorro y sus extremidades bien ajustadas. Guantes y botas de caucho bútil. Aquí en las imágenes podemos observar de ese respirador que estábamos hablando, de esos guantes, de esas botas y de esos overoles que hay que usar. Hablemos del marco legal. Entre leyes o resoluciones que puedan haber, tenemos aquí la Ley 55 de 1993, la Resolución 001 de 2015, la Resolución 0312 de 2019. La Ley 55 de 1993 corresponde a la adopción de un convenio internacional sobre el manejo seguro de esas sustancias peligrosas. En el caso de la resolución, esta unifica y actualiza la normatividad sobre el control de las sustancias químicas y los productos. La resolución 0312 de 2019 se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En su artículo 16 habla que los productos químicos deben contener identificación de sustancias catalogadas como cancerígenas o toxicidad.